Hace aproximadamente 2 semanas. Allen estaba a punto de retirarse por el día, cuando su teléfono se lamentó en voz alta, en un volumen de perforación de orejas. Su cuerpo instantáneamente se abalanzó todavía, mirando al teléfono como si fuera su peor enemigo. En cierto modo, lo era. Para el único que tenía su número no era otro que todo para uno. Arrastreó su dedo a través del botón recibe con la regañadientes, sabiendo que lo más probable es que su jefe le estuviera dando trabajo más peligroso. Era impresionante así. Apreciaba sus esfuerzos, realmente lo hacía. Pero, solo aceptaría una misión suicida después de que el dador de la misión fuera asesinado, así que estaba atrapado entre una roca y un lugar difícil. Miró algo ansiosamente al edificio alto en el que vivía, pero lo descartó en el mismo caso. Los hábitos eran difíciles de romper. Sí. Cariño, ¿por qué no has llamado a tu buen padre? No he vuelto tanto tiempo, incluso los vecinos están escuchando, y ya sabes lo mucho que nos odian. Ja ja ja, no te preocupes demasiado, dime cómo fue tu día. ¿Hiciste nuevos amigos? ¿A todo para uno? Sí, definitivamente es su voz, la línea debe ser monitoreada ahora que estamos en Estados Unidos. Es el primer día, padre. No puedo hacer amigos tan rápido. El festival de deportes llegará en 2 semanas, tal vez pueda hacer amigos allí, ¿sabes? Lo hemos visto antes, y siempre ha habido algún evento en el que trabajes juntos, ¿recuerdas? Traducción. ¿Cómo esperas que tenga alguna información el primer día? Espero tener mucha información en el Festival de los Deportes, donde puedo ver todo de cerca y en persona. El Festival de Deportes ha llegado tan rápido este año. Vas a patear trasero, ¿verdad, chico? Tienes que ganarte algo de cara por nuestra casa, ¿lo tengo? Traducción. Mejor que no pierdas la cara por la Liga de Villanos. Llegar a la parte superior del torneo, este tipo. Pops, sabes que mi peculiaridad no es realmente ofensiva, ¿verdad? Puedo oír que quieres que gane, pero los otros estudiantes no son empujadores. Traducción. Tuve que disfrazar mi peculiaridad para entrar a la escuela. No puedo ganar si no uso completamente mi peculiaridad. Hay estudiantes que no tienen peculiaridades muy ofensivas. Solo tienes que ser creativo, creativo. Puedes ser el primero, lo sé. Traducción. Eso no es excusa, ahora ve a buscar el primer lugar. O si no. Lo intentaré, padre. Pero no puedo garantizar nada. No se necesita traducción. La línea se apagó unos momentos más tarde, así que aparentemente, All for One estaba satisfecho con la respuesta que le había dado al hombre. No estaba seguro de cómo se suponía que la peculiaridad que había compensado por sí mismo iba de ganar contra esos. Los grandes males, conocidos como Todoroki Shouto y Bakugo Katsuki. Por mucho que detestara a este último, fue capaz de pensar objetivamente en sus peculiaridades. Sus peculiaridades muy poderosas, podría añadir. Podría, quizás, alcanzar la misma salida de potencia bruta si se le permitiera usar su peculiaridad en toda su capacidad, pero la versión menor Yodge Podge que se le ocurrió en el acto no se acercó a ninguna parte. Si él quería ganar, si realmente ganó, las posibilidades de ser descubierto aumentarían enormemente. La regla de oro de los disfraces siempre fue desvanecerse en el fondo, ser la personificación de la media. Pero si siguiera los caprichos de All for One, muchos más ojos se centrarían en él a partir de ahora. Si metió la pata, incluso un poco. No sería bonito. Esto no será fácil, pero no es imposible. Eso es todo lo que importa al final. Todas las peculiaridades tienen un límite, si esquivo y retijo el daño tanto como pueda cuando importa. Fecha de hoyo, 15 minutos antes de la hora actual. Ahí está. Mi próximo competidor en toda esta farsa. No sé si es porque son solo los primeros años, pero nadie tiene experiencia alguna. No han recogido un arte marcial ni nada, a pesar de querer ser héroes. Es como si quisieran depender de su peculiaridad para todo. Bueno, eso es probablemente lo que es. En cualquier caso, ya que estoy aquí, podría saludarlo. Buena deportividad, sí. Extendió la mano y le siguió diciendo. Espero con ansias nuestro partido, Todoroki-san. Que gane mejor. Sin embargo, el adolescente simplemente ignoró la mano que ahora estaba torpemente en su espacio. Lentamente, sus ojos se abrazaron en escasas lunas llenas de indiferencia. Se mantuvo a punto de cero en su lugar, clavando una mirada en blanco en la mano en el aire. Deku estuvo en su lugar un poco más, pero Todoroki no hizo ningún movimiento. Lo siento, estaba inmiscuido en su espacio personal. Me iré entonces. Supongo que esto es lo que consigo por tratar de ser una buena persona. Como si eso funcionara alguna vez.
Me siento un poco irritado, pero como no puedo averiguar por qué, voy a rodar con él. Opina que la irritación se alivia golpeando la fuente. Coincide con lo que también quiere Sensei. El partido está a punto de empezar, así que iré a mi esquina. Esto será agradable, hijo del héroe número 2, Todoroki Shouto. Entrando por la derecha es Shouto Todoroki. La última vez congeló el escenario, su oponente, e incluso el público. Pueden apostar que lo volverá a hacer, así que preparan sus sombreros y manoplas, damas y caballeros. Sin más preámbulos, déjalo por el héroe helado de la clase 1A. El sonido que hizo el público cuando Todoroki se subió al escenario fue asombroso. También le dolió las orejas. Y a la izquierda está nuestro estudiante de intercambio desde América, Allen Bowman. También proviene de la clase 1A, y a pesar de poseer una peculiaridad no visible, rápidamente se convierte en el centro de atención con su impresionante intelecto y sus movimientos de arte marcial locos. Los aplausos del público solo podían llamarse su par, pero él tenía esto en mayor estima. Después de todo, los aplausos solo hicieron que le dolieran los oídos. En cuanto el locutor comenzó la cuenta atrás, Allen hizo una demostración de activar su Kirk. Golpeando ligeramente sus trines, y las armas en lo que sería un gesto inocente para cualquiera excepto Allen. Era lo único que podía pensar en ese momento para evitar que se viera el color de su rayo, pero en general, pensó que era una bonita. Fue un excelente ejercicio para mejorar su control también. Podría aplicar Exa a cualquier cosa en contacto. Sus efectos iban desde el aumento de la fuerza hasta causar desorientación en el enemigo. Un mago maldito combinado con un amortiguador y un monje. Eso era lo que era Allen. Podría aplicarlo hipotéticamente a sus aliados también. Al final fue solo ciencia. El que iba a usar contra este enemigo era el movimiento ralentizado de todos los electrones a través de la fuerza eléctrica externa. En términos de laicos, tiempo deteriorado. La cuenta atrás se detuvo, y voló hacia adelante a ridículas velocidades rectas para Todoroki. El adolescente fue claramente pillado desprevenido, pero rápidamente puso paredes de hielo en un momento dado. Pero no estaban estables. Sonrió levemente cuando su idea se demostró que era cierta. Voló directo al hielo sin más que moretones. Mientras observaba el horror amanecido en su cara, sintió que un pequeño pozo de satisfacción se arremolinaba desde lo más profundo de él. Sin embargo, no bajó la guardia, y fue algo bueno que lo hiciera. El chico había crecido abrasando con hielo afilada de su cuerpo, y solo lo salvó lo que lo salvó. Pató el suelo con fuerza, dándole algunas quemas de carretera por la gran velocidad a la que viajaba anteriormente, antes de salir al aire. La altura era suficiente para plantar su mano en la cabeza de Todoroki, todo sin olvidar enviar una corriente eléctrica en espiral alrededor del tronco cerebral, y luego usó su posición actual para voltear y alrededor de todas las espejuelas de hielo. Llevaba una sonrisa engañosamente suave todo el tiempo. No era exactamente tu mano, pero supongo que funciona, ¿no? Espero con ansias nuestro partido actual, Todoroki Shouto. Dame 6 horas para cortar un árbol. Y pasaré los primeros 4 afilando el hacha. Abraham Lincoln. Hace aproximadamente una semana y 6 días. Allen-kun, ¿qué estás planeando hacer para el festival de deportes? El recuerdo muscular arraigado que había estado arraigado en sí mismo desde que llegó aquí, se activó. Ah, lo pronuncias como, lo siento, Uraraka-san, era la fuerza del hábito. En lugar de sentirse ofendida, la morena se convirtió en un estado de risa. Ella intentó esconderlo al principio sofocando sus burlas, pero lo perdió por completo al ver la expresión facial exasperada, pegada de ella, de Allen. Pronto, incluso mantenerse erguido era imposible, ya que su cuerpo comenzó a flotar en el aire. Tenía un extraño método de exhibir diversión. En serio, acunando sus manos alrededor de su uniforme. Finalmente, sus manos encajaron como un rompecabezas, y cayó al suelo. Así que eso lo confirma. Ella tiene que tocar todos sus dedos juntos para desactivar su peculiaridad. Siguiendo esa misma lógica, debe tener que tocar algo para que flote. Una vez puede ser una coincidencia, pero 2 veces siempre tiene una razón. Lo siento, Allen-kun. Me pilló desprevenido, y bueno, realmente no pareces del tipo, así que, no pude evitarlo. Buah, puedo sentir náuseas viniendo, nunca he flotado tanto tiempo. ¿No hay náuseas? Los ojos de Allen se agudizaron, mientras sus sentidos se hormían. ¿Podría ser que iba a obtener buena información incluso antes del festival? ¿Tienes náuseas a menudo cuando usas tu peculiaridad, Uraraka-san? Sí, si lo uso demasiado, puedo mareado o incluso, vómito.
Jajaja, es un poco repugnante, ¿verdad? Pero esta vez no te dio náuseas, ¿verdad? HMMM. Esto podría ser interesante. Me pregunto por qué esta vez no le golpeó. Tal vez es porque... ¿Usted no estás asqueado? En las palabras de la chica morena, se salió de sus pensamientos para mirarla con una mirada de confusión genuina. ¿Por qué iba a estar asqueado? No es como si realmente vomitaras, ¿verdad? Además, el vómito no es tan malo que se consideren todas las cosas. Es solo ella Gícita que fue forzada a salir del estómago debido a la irritación. Hay muchas cosas que huelen peor y son más difíciles de salir de las cosas. La chica lo cortó una vez más, mientras una pequeña y agridulce lágrima le caía por el ojo derecho. Se encontró capturado por esa gota salada de agua llenada por electrolitos y proteínas. No pudo destrozarse. Y al igual que despertar de un hechizo, finalmente fue liberado cuando la cosa dos veces acosada golpeó el piso. Odiaba más, aún más sangre o destruía órganos. Ellos, eran imposibles de limpiar usando métodos normales. Ninguna cantidad de blanqueador o fregado podría deshacerse de ella. Si querías deshacerte de una lágrima, entonces tenías que arreglar una cosa mucho más frágil y delicada que la carne del cuerpo. Tenías que arreglar la mente. El alma. Era el único campo en el que siempre había fallado. Lo siento, no sé por qué lloré justo entonces, supongo que te mereces una explicación, no, fue cuando era bastante pequeño. Salí a jugar en un pequeño parque, y estaba jugando con mi peculiaridad. Eran algunas pequeñas cosas, como flores y guijarros. Luego vinieron otros chicos. Pensaron que mi peculiaridad era realmente genial e insistieron en jugar conmigo. Realmente no tenía amigos en ese momento, así que fue como un sueño hecho realidad. Sus ojos acribillados de felicidad, pero era una felicidad fugaz en el mejor de los casos. Se lo podía decir, porque él era el mismo cada vez que sus recuerdos resurgieron de su cárcel. La vida tenía algunos puntos felices entre todas las olas de mal. Pero, lo hizo más miserable que simplemente tener lo malo. Porque sabía que eso era bueno. Sabía que había calidez, felicidad y alegría en este mundo. Pero él, no podía tenerlo. No merecía tenerlo. Ya no. La felicidad hace que lo malo sea aún más doloroso. Lo entendió ahora. Lanzaría unas flores a las otras chicas y las bajaría. Era una lluvia de flores con flores en lugar de nieve. Su aliento le pilló la garganta mientras los recuerdos regresaban con una vívida venganza. Allen se quedó a un lado, sabiendo que era mejor que la dejara sola en momentos como este. No entendía por qué estaba escuchando con una atención tan rápida, pero lo hizo a pesar de todo. Sin embargo, las flores ya no los satisfacían. Querían que levantara unas grandes rocas. No sería nada para mí ahora, pero acababa de despertar mi peculiaridad en ese entonces. Ya empezaba a hacerme crecer un poco mareado de levantar todas esas flores. Sabía que era una mala idea, pero, no quería perderlo. Amistad, eso es. Así que me concentré lo más difícil que he tenido, y apenas fui capaz de hacer la roca sin gravedad. Fue solo un segundo, y luego, cayó al suelo. Fue un milagro que no golpeara a ninguno de ellos. Y luego, bueno, vomité. El pensamiento parecía enfermarla físicamente. En algún lugar en la parte posterior de su mente, notó que ella podía levantar fácilmente grandes rocas. Debería haberle disgustado consigo mismo, pero no lo hizo. Curiosamente, fue ese pensamiento lo que casi le hacía náuseas. Era casi gracioso lo rápido que cambiaron sus actitudes. Desde entonces, he sido traumatizado por ello. Es un poco patético, lo sé, no puedo superarlo. No sé por qué me importa lo que me llamaban los niños de 5 años, siento hacerte escuchar todo esto, me iré ahora. No sabía cómo consolar a la gente. No sabía arreglar lo que ya se había roto. Pero, él conocía a Science. Eso tendría que servir por ahora. Náusea se define como una sensación difusa de malestar y malestar, a menudo percibida como un impulso de vomitar. Principalmente causado por una sobrecarga de estímulos. No creo que estés sufriendo de algún tipo de enfermedad o mareo por el caso, así que mientras te acostumbres a esos estímulos, el cerebro no entrará en pánico. También hay medicamentos como ondansetron que ayuda con las náuseas. No recomiendo eso a largo plazo, ya que no es tan bueno para ahí. Puedo deshacerme de él. Su rostro melancólico se iluminó con el más mínimo rastro de esperanza, y sabía que su trabajo de parches había funcionado de alguna manera. Sí. En un solo instante, su débil aire de inseguridad desapareció. En su lugar estaba una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para tener éxito.
Sé que esto suena bastante desagradecido de mi parte, pero ¿estarías dispuesto a entrenar conmigo para el festival de deportes? Su mirada se volvió afilada mientras miraba a la chica delante de él. Sus ojos estaban claros. ¿Lo dices en serio, no? ¿Te das cuenta de que técnicamente somos enemigos, verdad? Más de formas de lo que podrías imaginar. Lo sé, pero sabes mucho, y yo, te prometo que no será unilateral. Debe haber alguna manera de ayudarte con tu peculiaridad. Supongo que necesito a alguien para mejorar mi Kurark, ya que requiere un control muy fino. Mientras pueda hacer las cosas básicas sobre mí, no debería disparar demasiado mal sobre ella. En cuanto a mí, bueno, si se reduce a ello y su crecimiento supera las expectativas, una sugerencia mental debería funcionar bien y bien en caso de que nos enfrentemos. Empujó la voz que gritaba mal. Aunque sus circunstancias no fueron una excusa, eran la verdad. Dudó de que tuviera una antigua megalómano malvada respirando por su garganta y amenazando con torcerla también. Si se trataba de ello, encontraría alguna otra manera de compensar a la chica. Necesito obtener información de todos modos. Decidió que habló. Bien, nos ayudaremos, pensó un poco antes de decir algo más. No esperes que sea misericordioso con respecto al torneo. Ella sonrió. Yo no soñaría con ello. No puedo decir que no la avisara. Fecha de entrega, 11 minutos antes de la hora actual. ¿Eres la razón por la que se las arregló para hacerlo? Desde su esquina de la arena, Allen miró a Todoroki con falsa confusión. Si iba a perder un tiempo de combate precioso al hablar, no era de los que no estaba de acuerdo. Que se diga que apreciaba las técnicas adecuadas de estancamiento, siempre y cuando el enemigo no estuviera sacando nada de ella, eso es. Incluso ahora, el cerebro de Todoroki se movía más lento y más lento mientras corría hacia una paralización. Sería imposible hacer que sus neutrones cesaran toda actividad, a menos que lo quisiera muerto, lo cual no era lo más productivo en este momento, pero incluso un milisegundo puede marcar una gran diferencia en una pelea. Dejando menos segundos. Lo siento, no entiendo muy bien lo que quieres decir. Interrogación de cierre. La gente normal no habría podido ver más allá de su fachada de indiferencia, pero Deku nunca podría ser descrito como normal. Podía distinguir los menús y los tibones de irritación tan claros como el día. Estaba claro ver que estaba increíblemente sorprendido por los resultados que Uraraka había desechado con su duro trabajo y esfuerzo. Solo había proporcionado las ideas, así que no diría que en realidad estaba mintiendo. No fue la razón del logro de Uraraka. Uraraka sí. Como la gente a veces se las arreglaba para perderse por completo el punto siempre lo había desconcertado, con toda honestidad. Si no quieres contestarme o si quieres hacerte tonto, está bien. Solo haré que me lo digas más tarde. Allen soltó un ligero suspiro, mientras intentaba reiniciar la conversación mientras saltaba de las espetas de hielo alrededor de sus pies. No había esperado sinceramente al señor Ice Queen para iniciar una conversación por su cuenta, pero no lo dejaba ir ahora. No era fan de la helada, o quemaduras, para el caso, y si podía ir a toda esta pelea sin tener que lidiar con ella, sería una victoria. Ahí vas, intentando obtener respuestas a través de la violencia. No realmente heroico, diría yo. De hecho, yo diría que es más villano que nada. Sus palabras habían sorprendido claramente a la reina de hielo, y pudo distinguir los parpadeos más desnudos de la rabia. Nada había cambiado en la superficie, pero era un volcán hirviente de emociones en el interior. Encajaba tan perfectamente con cómo usaba su dualidad de fuego y hielo que era casi divertido. Una frágil jaula de hielo que suprimía un manantial de fuego. Parecía robusto e intransitable a primera vista, pero con la más mínima picea en el lugar equivocado, se derrumbaría. Ustedes son padres, debieron estar muy orgullosos de ti. Pensó en decirlo, antes de descartar la idea. Estaba tratando de detenerse, no hacer que el chico lo suficientemente enojado fuera para sacar los tamales calientes. Necesitaba elegir un tema menos crítico, pero que fuera uno que aún le importara. El único en el que podía pensar en ese momento era Uraraka, así que decidió que saldría con él. Ya había hecho un montón de paralización de alta calidad, después de todo. No vale la pena, especialmente cuando la respuesta es tan simple. No estaba mintiendo cuando dije que no podía entenderte. Sus logros son suyos, le di algunas ideas. Fue ella la que transformó esas ideas en resultados reales. Su peculiaridad es increíble, así que no es tan sorprendente. Su boca se levantó en una sonrisa escalofriante. Sabía que la peculiaridad de Uraraka tenía un enorme potencial, pero no esperaba que actualizara todo ese potencial tan rápidamente. Estaba algo amargado al respecto, con toda honestidad.
Esperaba tener la oportunidad de luchar contra ese tipo, después de todo. Pero no fue tan malo, verlo todo golpeado y miserable en el suelo, se estaba alejando. Que ella le ganó a Bakugo, ¿sabes? Hace aproximadamente 25 minutos. Se quedó ahí parado, con abyecto asombro. Sabía lo que podía hacer, había estado entrenando con ella después de todo. Le había enseñado las teorías, la ciencia detrás de sus poderes. Los propios quirks no están arraigados en la ciencia, él le molestaba en tantos niveles, pero sus efectos sí. Al menos si fueran peculiares de los emisores, eso es. Sin embargo, el poder de negar la gravedad solo podría ser utilizado apropiadamente cuando uno dejó los límites del sentido común, y en su lugar se basó en la ciencia. Cuando uno dejó sentido común, los resultados también cambiaron radicalmente. Lo sabía perfectamente bien. Pero era algo diferente frente a tu cara. Era como una hormiga sosteniendo un coche, mientras la veía lanzar alrededor de un martillo de 4 metros con la gracia de una bailarina. Se hizo con algunos de los materiales más pesados del mercado, y más caros. Había pellizcado en un poco, mucho, de su propio presupuesto para el arma. No era como si realmente necesitara ningún equipo de apoyo después de todo. Nada de lo que tenían en el mercado podía esperar afectar sus contragolpes. Había conseguido un favor a cambio de sus problemas para los que no estaba muy seguro de su uso. Bueno, estaba seguro de que sería útil en algún momento. Fue lo suficientemente divertido por su cuenta para verla flotar alrededor de todo el dinero que se estaba utilizando. Y luego arrojó un trozo de azulejo como escudo. Fue brillante. Todo el entrenamiento muscular que él había forzado en ella estaba siendo útil, incluso si ella tenía que hacer un poco haciendo trampa usando el martillo como un flexible. El arma en sí era un arma contundente grande en un extremo, que afiló a un punto en el otro. El martillo voló en su mano izquierda mientras usaba su derecha para quitar los fragmentos del pavimento. Fue una lucha, eso estaba seguro. Bakugo no solo se iba a rendir, y tenía más poder crudo que ella. Y Uraraka tenía más adaptabilidad. Pero la victoria ya no estaba puesta en piedra. No era algo con el nombre de Bakugo en él, ni le pertenecía. Era el juego de cualquiera en este momento. Y, relató más tarde, terminó siendo su juego. 9 minutos antes de la hora de presentación. Bueno, no negaré que la ayudé un poco, por fin está pateando. Eso tomó un tiempo. El glaciar de hielo que salió del aire no estuvo cerca de su posición actual, sino donde había estado hace 5 segundos. Y a juzgar por su comprensión retrasada, acababa de darse cuenta de lo que le estaba pasando. Su mirada de confusión era casi graciosa. Sin embargo, sintió más lástima que diversión por él. ¿Qué? El objetivo de Todoroki está empezando a deteriorarse y rápidamente. Allen ha estado estancado todo este tiempo. Parece que se las arregló para golpearle con su peculiaridad en el principio. Estoy seguro de que todos lo saben, pero la peculiaridad de Allen, Electric X, permite darle a su. En lugar de prestar atención al presidente Mick, toda la atención de Todoroki Shoto se centró únicamente en Allen. Estaba en una línea de tiempo ahora, y sabía que si perdía más tiempo, los efectos solo empeorarían. No se dejaría ser derrotado. Todavía tenía cartas en la manga. Lo siento, pero perdiste el momento en que me dejaste entrar. Hizo una elaborada demostración de palmear sus extremidades, asegurándose de hacer evidente que era exigido que lo activara. Y luego acusó. Hace aproximadamente 25 minutos. Es el octavo y último partido de la primera ronda. Era un poco famoso en la escuela secundaria, Bakugo Katsuki del curso de héroes. Versus, el que realmente estoy apoyando, Ochako Uraraka del curso de héroes. Abrupto, Bakugo se mantuvo firme y la apuntó. Oye, cara redonda. No me importa si eres una chica, o si tienes trastornos de ansiedad, o lo que sea. No tengo la intención de contenerme, y si no te retiras ahora, no te saldrás con la tuya. Voy a ganar todo esto. Uraraka miró fijamente a su oponente a pocos metros de ella. Realmente no esperaba pelear con él en la primera ronda, pero no iba a dar marcha atrás solo porque era él. Tampoco si solo esboce palabras intimidatorias. No importaba lo intimar que fuera, o lo poderosos que sean sus explosiones. Recuerda, tu mayor arma es tu adaptabilidad. Mientras mantengas la calma y pienses, estarás bien. No importa lo poderoso o ridículo que parezca el poder del oponente, la persona que lo empuñaba es solo un humano. No un dios. Soy consciente de que es difícil ser consciente de eso en el calor del combate, pero hay que recordar. Son solo un montón de estudiantes de secundaria, de todos modos. Sus hombros apretados se aflojaron considerablemente y su estado mental estresado se relajó.
No era rígida, pero lista. Era el estado óptimo para el combate. Era óptimo para la adaptación. La gente nunca se dio cuenta de que eran dos caras de la misma moneda. No creo que se dé cuenta de que somos nosotros mismos. Pero, creo que estoy bien ahora. 8 partido, empieza. Dibujó su preciado martillo, uno al que en privado llamó Trineotan, y asumió una postura defensiva. Si fuera antes, probablemente habría cargado, pero los resultados de su entrenamiento con Allen habían demostrado que no era la mejor idea. Si se moviera demasiado, solo añadiría náuseas que experimentaría, y la quemaba arrojaba su resistencia más rápido. Mejor fue contraatacar en los defectos que sobran de los propios ataques del oponente. Ya no era un pony de un truco. Tenía más métodos de lucha. Su personalidad no era realmente adecuada para ser agresiva, de todos modos, al menos según una revista adolescente. Oye, no iba a hacer que Allen le contara todo. Ella también podría investigar. Reflexionando sobre la figura de carga de Bakugo, se lanzó, no realmente tan bien hecho, tendría que trabajar en eso más, en el único punto ciego que tenía. Su espalda. Se preguntó un poco cómo Allen sabía esto, pero no se molestó en pensar en ello a favor de estar detrás de Bakugo lo más rápido posible. Ella se arrepentiría de tomarse el tiempo de no pensar más tarde. ¿Eh? Excepto que no funcionó. El adolescente rubio cambió suavemente de su gran golpe de derecha a un flip del aire del ímpetu de la explosión. Solo para su mano izquierda rociar una gran explosión. No pienses que funcionará conmigo 2 veces. No soy lo suficientemente tonto como para no hacer contramedidas a algo que sé que me ha hecho mejor una vez. Debiste verme sufrir a manos de Iz, ese villano en Usg, ¿no? Debes haber pensado que podrías tirar de uno rápido, ¿eh? El humo se despejó y reveló un Uraraka ligeramente tembloroso. Había sido empujada hacia atrás un par de metros, tenía algunas quemaduras leves, y sus orejas sonaban por la picadura del sonido, pero ella todavía estaba de pie. Ella todavía era capaz de luchar. Ella todavía estaba viva. La fuerza conmocionante es muy fuerte, la única razón por la que no me afectó más fue que mi martillo se llevó algo de la fuerza por mí. Sin mencionar el calor, su peculiaridad es realmente adecuada para el combate. Pero, no soy tan presionado que una pequeña explosión me haga entrar, Bakugo. De repente, Bakugo murmuró a sí mismo. Todavía no es suficiente, no puedo bajar la guardia. Si puede meterse en un solo golpe con ese martillo suyo, o si la dejo tocarme, el partido terminará de inmediato. Me centraré en producir más golpes y enviarla volando fuera de los límites. De esa manera no tengo que acercarme. Como despertar de un sueño, el público rugió en voz alta, llenando el estadio con sus victores. Todos y cada uno de los miembros del público estaban animados de emoción, charlando en voz alta con sus vecinos a su lado. Era lo mismo en la sección de héroes, cada uno aturdido con la incredulidad por la rápida escalada de los acontecimientos. Aún así, siempre hubo una excepción a cada regla. En la esquina de su sección, Allen se sentó con rápida atención, no en el estado de su pequeño estudiante, sino en la explosión empuñando a adolescente. Algo sobre él es diferente. Reconoce sus debilidades y luego se esfuerza por arreglarlas. Esa voltereta no fue un espolón del acuerdo de momento, tenía una fluidez practicada a él, ya no es el mismo que su yo de la escuela secundaria. Alguien, incluso alguien como él, puede cambiar eso simplemente. ¿Puede realmente bajar su ego para morir? Si es así, entonces lo estaba subestimando, y su determinación de ganar. Rastreó sus ojos a lo largo del horizonte, siguiendo los senderos que los aviones habían grabado en el cielo, permitiendo que el sonido saliera de su atención. Un tornado podría haber pasado en ese momento, o un incendio podría haber estallado, y no se habría dado cuenta. Mi imagen de la victoria, ¿eh? Si no fueras tanto, no serías digno de recibir mi venganza, Kacchan. Me alegro. Se permitió una pequeña risa, y seguro que se ahogó por los sonidos que lo rodeaban. Aunque no estoy tan seguro de que sea lo suficientemente digno de dispensarlo. Señoras y caballeros, ese fue un giro sorprendente de los acontecimientos. Bakugo ha vuelto la trampa de Uraraka en su contra en una impresionante exhibición de reflejos. Sin embargo, esto es solo el principio. Ambos peleadores están preparados y listos para la segunda ronda. Como una profecía autocumplida, las palabras de Present Mix se hicieron realidad. Excepto que no era solo para 2 rondas membriles. Bakugo envió explosiones con increíble potencia y velocidad, solo para ser frustrado con una voltereta o una baldosa lanzada. Uraraka se abalanzó con toda la fuerza que su martillo de varias toneladas pudo sacar, solo para ser evitado por Bakugo con una explosión de monstruo.
Pronto, ambos se vieron reducidos a productores de sudor para caminar, ya que casi se estaban ahogando en él. Esto no está bien. Solo puedo levantar el martillo 2 veces más, y eso sin gastos inesperados. Me siento muy enfermo, y tampoco tengo mi disfraz, perderé si no se me ocurre algo pronto. Me he esforzado tanto, que no puedo meter la pata ahora. El juego no ha terminado hasta que se acabó. No importa lo desesperada que esté la situación, siempre hay una oportunidad. Y te lo aseguro, llegará. Solo tienes que mantener los ojos abiertos, y tu mente tranquila. Y así, Uraraka abrió los ojos. Y se dio cuenta de algo muy vital. Esa Bakugo Katsuki estaba tan agotada como ella. Luego vio más y más. Vio su propia condición, y cómo aprovecharse de su propia debilidad. Y así, con una mirada de sorpresa, Uraraka Ochako dejó que su mano se moviera y dejó caer su martillo al suelo. Porque ella sabía algo. La gente normal se habría parado en ese punto, habría sentido la pena por la chica, todas las quemaduras y moretones encubiertos. Pero Bakugo Katsuki no la veía como una chica, la veía como una oponente. Y cuando un oponente vio a su otro vacilar, su primera reacción no fue para ayudarlos, sino para ganar. Así que cuando Bakugo sopló una corriente de explosiones a su manera, Uraraka sonrió. Usó una de sus últimas onzas de poder para eliminar las restricciones de la gravedad sobre sí misma. El aumento resultante de la velocidad fue suficiente para atrapar a Bakugo desprevenido. Si este fuera el inicio de su partido, habría podido evitarlo. Contraataque, incluso. Pero esto no era el mismo Bakugo al principio. Era un simple gancho recto. Claramente telegrafiado, casi como un diccionario de artes marciales caminando. Podía verlo, ella podía verlo, todo el público podía verlo. Pero verlo no significaba nada si no eras capaz de evitarlo. A veces, la sencillez era la mejor respuesta a una pregunta. Flesh golpeó carne de cuerpo, cuando un último golpe de knockout fue lanzado a la mejilla de Bakugo. Uraraka se sentía como si estuviera mirando a cámara lenta mientras su puño destrozaba la superficie de la mejilla de Bakugo, enviando sudor y escupiendo volando en el aire. Ella le cogió los ojos y vio la misma falta de voluntad y terquedad que vivió dentro de los suyos. Fue casi desgarrador verlos desvanecerse fuera de foco. Verlo golpear el suelo. Pero más que eso, sintió una emoción desde las profundidades de su núcleo que nunca antes había sentido en toda su vida. Bakugo está fuera de servicio. Uraraka avanza a la segunda ronda. Hoyo actual, 4 minutos antes de la hora actual. ¿Tú, cuándo lo hiciste? ¿Fue cuando tú te tocó la cabeza? Sí. No deberías estar atacando y no hablar, sin embargo. Quiero decir, si quieres ayudarme. El adolescente de pelo gris sacó la mano en un gesto provocador, sin importarle más que el estancamiento. Ya había logrado su objetivo, e incluso podría contradecirle si no terminaba tan pronto. Su peculiaridad no estaba realmente destinada a situaciones delicadas como esta, estaba destinada a un poder puro y destructivo. Era tremendamente resistente operarlo de tal manera. A la rareza no le gustaba que me obligaran a mirar y no a comer. Con Uraraka, acaba de comprobar que funcionaría antes de deshacerse instantáneamente del fragmento de un rayo. Pero, en una situación de combate real, tuvo que sostenerla y sofocarla al mismo tiempo. Si no se hubiera centrado en el control incluso antes de todo este fiasco, no hay manera de que pudiera haberlo logrado. Incluso entonces, era descabellado. Estaba seguro de que no lo mataría, pero todo lo demás era juego limpio. Para reducir las variables, necesitaba terminarlo lo antes posible. Su peculiaridad no se establecería fácilmente después de esto. Tendría que alimentarlo o algunos de sus propios pensamientos si no encontraba algún maldito cabrón. Realmente no quería tener que hacer esto. Pero realmente no tenía otra opción en el asunto porque la peculiaridad de Todoroki era locamente abrumada. Podría inundar toda la arena con hielo en un instante si quisiera. Pero con el relámpago en juego, estaba experimentando algunas náuseas por el retraso de la información. Como resultado, no podía estar seguro de su puntería. Se apagaron ataques focalizados. Deku estaba seguro de que no se atrevería a disparar a las especias de hielo al azar con el temor de que se perdiera. Su resistencia era finita, después de todo. Los ataques aleatorios también estaban fuera ahora. Lo único de lo que realmente tenía que preocuparse era de una congelación flash en todo el estadio. Bueno, si el peor de los casos llegara a suceder, siempre podría deshacerse del tiempo impedido, y cambiar a desencadenar todos los receptores del dolor en su cuerpo.
No es exactamente la acción más heroica para hacer en vivo, pero sería mejor que enfrentar lo que todo por uno estaba enfriando. Si no se arriesgara, entonces tendría que tomar a todos por el castigo de uno. Realmente no quería darle a ese hombre aún más ventaja sobre él. Huelga decir que Shigaraki. La única razón por la que pudo sobrevivir en una organización criminal donde el líder lo odiaba mintió en un Shigaraki no siendo el único jefe, y B, Deku no cometió ningún error hasta este momento. También ayudó que fuera, objetivamente, un poco más fuerte que Shigaraki. No era nada que pudiera garantizar su victoria contra el hombre niño, pero funcionó bastante bien cuando lo intimidaba. Me dejé llevar de nuevo. Necesito concentrarme en este partido, no en todas las formas en que Shigaraki quiere agitarme. Afortunadamente, mi mente se mueve a una velocidad acelerada, así que puedo permitirme hacer cosas como esta. Pero no es un buen hábito. No importa, concentrémonos en él por ahora. El adolescente en cuestión había estado estacionario durante bastantes segundos ahora, con una mirada de rabia en su cara. No iba dirigido a Allen, sino a una persona del público. Endeavor. Las campanas de alarma crecieron aún más fuerte, ya que recordaba esa misma mirada de ira en su rostro durante su anterior partido. Fue ese partido el que hizo que el nivel de amenaza de Todoroki se elevara en la mente de Deku. Parece que la mera presencia de Endeavor es suficiente para despedir a este tipo, espero que no me obligues a la mano, Todoroki. Yo no te juzgaría, en ninguna capacidad, para ser digno de este trato. De hecho, si fuera mejor de una persona, probablemente habría intentado salvarte. Tanto de ti como de ese hombre. No mereces pasar por tanta tortura, pero no tengo el control para hacerte algo más delicado. En la esquina de su mente, recordó descaradamente las historias de gente que se volvió loca o entraba en shock debido al dolor. Huelga decir que el efecto que podría tener en un chico traumatizado. Suspiró para sí mismo, sabiendo que no podía salir adelante. No solo porque le recordaba a ella, sino a su siempre menguante brújula moral. No podía volver a romper esa línea. De verdad se perdería si eso ocurriera. No se estaba perdiendo lo que estaba preocupado, en toda realidad. Me vuelve loco sonaba bien. Nunca volvería a tener que experimentar el dolor, la depresión o sus recuerdos volverían a ser una bendición. Pero, eso significaba que su sentido del bien y del mal desaparecería a su lado. No podía hacerle eso a gente inocente. Shouto Todoroki, si estás planeando tratar conmigo de la misma manera que trataste con Zero, solo puedo rogarte que lo reconsideres. No para mí, sino para ti. En cualquier momento, puedo cambiar a opciones más insoportables, hizo su mano un fuerte ruido eléctrico para demostrar aún más su punto. Eso incluye desencadenar todos los receptores del dolor en tu cuerpo. Debido a circunstancias atenuantes, es fundamental para mí avanzar más en este torneo. Por lo tanto, si en algún momento decidiste congelar todo este estadio, me veré obligado a hacerlo. Parecía que no había oído nada, simplemente permanecer en su lugar. Sus ojos parecían derretidos y forjados en el mismo tipo de hielo que empuñaba. Como fuego congelado. Eran ojos que encapsulaban llamas ardientes de agonía en una frágil y helada imagen de normalidad. Gracias por la advertencia, pero tengo que demostrarlo. Que puedo rechazar mi lado izquierdo, y aún así ganar. Y si necesito congelar el estadio, yo lo congelaré. Allen, la cara de Deku se estremeció irritada ante la respuesta idiota. Pensó que era una especie de protagonista de shounen. Mira, no estoy diciendo que no puedas usar tu hielo. No puedes congelar el estadio. No puedes simplemente atravesarlo fuerte a través del dolor, si yo estaba tan inclinado a activarlo, lo entendí. No puedes morir por el dolor en sí, pero podría desencadenar choques circulatorios. O tal vez tengas un ataque al corazón. De cualquier manera, morirás porque insististe en ser estúpido. No tengo ni idea de con qué tipo de reacción responderá tu cuerpo, ¿ok? Simplemente siguió guardando silencio, ni negando ni reafirmando. Su rostro estaba echado en indiferencia. Pero sus ojos, oh sus ojos, contaron toda la historia. Para alguien tan ilegible, sus ojos eran increíblemente expresivos. La presión arterial de Allen comenzó a subir a medida que aparecían las venas para compensar. Pero, repitió un solo respiro, y toda su presencia cambió. Pareces pensar que no lo haré, ¿no? Su brazo comenzó a zumbir ligeramente con la promesa de acción. ¿O crees que podrás detenerme antes de que lo desencadene? Su fuego congelado como los ojos se expandió un poco en sorpresa. No te veas tan sorprendido, los ojos son increíblemente expresivos, ¿sabes? Más aún para ti. Su pie se adelantó en la superficie helada, flotando protectoramente sobre el dueño de su
Pero incluso si me acosto sin dormir en medio de la noche, soñando con este momento una y otra vez. Sus ojos se llenaron de una luz triste y sabiendo. Su rostro se endureció en una suave determinación vestida de hierro. Mantendré mis decisiones. En honor a los que han caído delante de ellos. Fecha de hoyo, 3 minutos antes de la hora actual. En honor a los que han caído delante de ellos. Ah, me entusiasmó, tengo que encontrar una manera de torcer el significado de las palabras. El adolescente estaba ahora de pie derecho hacia arriba, en contraste con su ligeramente encorvado sobre la postura de antes. Yo, admito la derrota. No me congelaré en la arena. Me disculpo por dudar de tu determinación. Pero, no voy a renunciar a esta pelea tan fácilmente. Sin más preámbulos, las espetas de hielo gigantes de enormes proporciones explotaron desde debajo de la superficie de la arena. Se levantaron con una velocidad asombrosa, y siguieron viniendo. Deku tuvo que luchar contra cada instinto que tenía que explotar cada uno y esquivar en su lugar. Ya había terminado con unos cuantos cortes y chatarra inevitables de los glaciares afilados. Maldito. Me quedé en un lugar demasiado tiempo. El tiempo de identificación no significa nada si no me muevo, se aprovechó de mi preocupación. Estoy seguro de que estaría atrapado en un glaciar si se lo hiciera a su manera. Mi control está a punto de romperse también, me tomé demasiado tiempo persuadiendo a este idiota. Tekio, sé que uso movimientos encubiertos, pero como que me molesta cuando se usa en mi contra. ¿Qué vas a hacer ahora, lanzarme fuego? Ya quieres hacerme un palomo, así que supongo que cocinarme no es tan descabellado. Es cierto que estoy un poco irritado ahora mismo, pero no importa. Necesito concentrarme en el asunto que nos ocupa, más específicamente todas las especias de hielo a mi alrededor. No puedo evitarlos todos para siempre considerando que mi resistencia está a punto de tocar fondo. Pero él debe estar cansándose también. Fue entonces cuando una ciruela gigante de fuego se disparó a través del horizonte, reprimiendo a todos y todo en su camino. Tenía una temperatura tan asombrosa que se sentía como si su cuerpo estuviera a punto de derretirse incluso antes de que hubiera golpeado. Su cuerpo reaccionó instintivamente, empujando más allá de los límites percibidos y más allá. El vástago de la electricidad se purgó a favor de almacenar tanta energía cinética como fuera posible para alejarse de la amenaza. Su cuerpo se agachó en el arranque de un corredor y voló mientras la electricidad se descargaba erráticamente a través de los poros de su piel. Bueno, tal vez sería mejor decir que los poros fueron erradicados. Todo lo que quedaba de la superficie de sus pies era carne carbonizada. Junto a las sinuosas cicatrices de Lichtenberg, que ondeaban y tejían sin un patrón antes de terminar en la punta de un dedo del pie. Pero, no estaba tan preocupado por eso. De hecho, fue lo último en su mente. Estaba más preocupado por mirarse conmocionado a Todoroki. Era lo último que esperaba que hiciera. Parecía que era lo último que también esperaba Todoroki. El adolescente se veía horrible y había ido unos tonos más blancos. Sus pupilas eran amplias y ampliadas pero invisibles. Sus extremidades temblaban visiblemente, incluso desde la distancia. A juzgar por las rápidas palaciaciones de su pecho, también estaba hiperventilando. Está teniendo un ataque de pánico. Se acercó a él lentamente, cuidadosamente todo mientras ignoraba los dolores dolorosos de sus pies. El árbitro, Proero Minnig, pareció haber superado su choque momentáneo y trató de atropellar a Todoroki lo antes posible. En una voz silbante que estaba sorprendentemente llena de autoridad, habló con ella. No lo hagas. Está teniendo un ataque de pánico, así que no puedes estar seguro de a qué estímulo reaccionará. Podría percibirte como una amenaza, volvió a mirar a Todoroki, y parecía estar empeorando. ¿Estás entrenado para lidiar con ataques de pánico, Minnig-sensei? La profesora miró iniciada por la pregunta, antes de apretar los dientes. Me han dado información general sobre el tema, pero nada en profundidad. Puedo agraviarlo accidentalmente. La profesora parecía estar frustrada por la admisión, pero Deku no tuvo tiempo de preocuparse por ella. Lo haré entonces. Tengo experiencia con este tipo de cosas. Supongo que tengo su permiso para los primeros auxilios de emergencia. La maestra entreporó sus ojos, aparentemente influenciado por su actitud sin sentido, y recuperó su calma. Parece que está empeorando para el segundo, y no es una buena idea moverlo. Así que eres la mejor opción que tenemos a mano, pero estabas peleando con él justo ahora, así que eso tendrá algún efecto en el tratamiento. Sus ojos se entrecerraron mientras lo pensaba. No tenía ninguna garantía, pero lo más probable es que el detonante sea su fuego.
En el momento en que comenzó su ataque, yo estaba esquivando y siendo defensivo. Además, ya lo he atacado ofensivamente, pero no mostró tal reacción. Las posibilidades de que lo desencadenara son muy bajas. No puedo prometer que no lo empeoraré, pero tal y como está, su ritmo cardíaco ya es más alto de lo que debería ser. Podría ser peligroso. Es tu decisión, al final. Todoroki se derrumbó de rodillas, y el temblor aumentó. Hazlo. Yo asumiré toda la responsabilidad. La miró y asintió. Si puedes, haz que el público se calle. Tal vez incluso hacer que se vayan si es necesario. Reanudó su paseo a la posición de Todoroki, asegurándome de mantener su postura abierta y sin amenazas. Oye, Todoroki. El temblor aumentó. ¿No te gusta ese nombre? Disminuyó ligeramente, pero fue atrapado por el ojo de Deku. Shoto, entonces. Estás teniendo un ataque de pánico ahora mismo. Sé que es abrumador. Se siente como si nunca terminara. Pero, ¿sabes qué? No lo es. Se acabará. ¿Qué tal esto? Respire hondo y respire hondo. No había seguido el ejercicio de respiración, pero parecía que la conciencia de Todoroki estaba empezando a resurgir, así que continuó con lo que estaba diciendo. Necesito que hagas algo por mí, Ok. Te ayudará, te lo prometo. Solo tienes que mirar 5 cosas. No tienes que responder. Sus pupilos ampliados y ampliados parecían estar tomando estímulos, así que Deku continuó con su estrategia. ¿Has visto 5 cosas? ¿Qué tal 4 cosas que puedes tocar? Sus dedos se arrastraron ligeramente y tocaron el suelo. Estás sintiendo la tierra ahora mismo. Siente su textura, la dureza de ella. ¿Lo has sentido? Ahora, quiero que escuches 3 cosas que puedes oír. Su hiperventilación había empezado a morir. Quizás el avión se apoderó de la cabeza. Tal vez el movimiento de los músculos de tu cuerpo, ¿qué tal algo que puedas oler ahora? Tomó enormes bolsas de aire lanzando su ruido, y casi parecía que estaba empeorando por un segundo. Pero su temblor se había detenido. Y finalmente, quiero que pienses en una cosa que puedas saborear. Todas las técnicas de visualización parecían haber detenido su ajuste. Honestamente, Deku pensó que habría tenido que hacerlo al menos 3 veces, pero parecía que la fuerza mental de Todoroki era más fuerte de lo que parecía. Era una persona fuerte. Pero incluso la gente fuerte tiene momentos en los que se rompe. El estrés se había amontonado hasta que se lo llevó al límite. Parecía del tipo para mantenerlo todo encerrado dentro, lo que realmente no ayudó a sus posibilidades. A pesar de todo, aún tenía que tener cuidado. Todavía podía volver a un ataque. ¿Ahora te sientes mejor? ¿Alguna irregularidad? Tomó un último aliento antes de responder. Yo, creo que ahora estoy bien. Gracias, no tenías que hacer eso después de que yo. A la ligera, levantó la mano para detenerlo. ¿Estás bien? Estoy vivo, estás vivo, es así de simple. Ahora, realmente no quiero ayudarte a pasar por otro ataque de pánico, así que hazme un favor y acepta que sucedió. Eres humano. Los humanos cometen errores. Se me ocurren muchas cosas que son peores que accidentalmente me lanzan una bola de fuego. Dicho esto, yo personalmente no veo por qué estás tan colgado de poder producir fuego. Miró para verlo en un estado de indecisión. No estás obligada a decirme nada sobre lo que te pasó. Pero. Lo miró por última vez mientras era llevado por el profesional médico que comenzó a enjambre de la zona. Tu peculiaridad es tuya. Dejó de ser de otra persona el momento en que te hicieron con la combinación del ADN de tu padre. Se miró a los ojos, tratando de ver si lo que estaba diciendo era efectivo. Así que no tengas miedo de eso. Abracénelo. Parecía hacerlo. Presente día a 3 minutos del momento presente. Entonces estará bien. La anciana lo ignoró y simplemente siguió comprobando sus signos vitales mientras midía cosas como su presión arterial. La anciana continuó su trabajo por 1 minuto más o menos, antes de suspirar y alejarse de su paciente. Lo peor ha pasado. Todo lo que queda es un poco de fatiga y dolor, pero eso es normal teniendo en cuenta lo que estaba haciendo de antemano, levantó la chica Allen, con sus arrugas despedida para una sonrisa. Has hecho un buen trabajo ahí fuera, chico. Aunque, os hubierais deseado que ustedes hubieran esperado a los profesionales médicos, Nemuri-chan debería saberlo mejor que eso, la chica estúpida. Nemuri-chan. ¿Podría ser el verdadero nombre de Minnie? La ancianita se acercó a su escritorio, antes de abrir su cajón de escritorio con un horrible sonido chillón. Querida, necesito engrasarlo de nuevo. Vamos a ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. La anciana salió con, pez candy. En la forma de Kamui Watch también. ¿Qué me pasó?
La pequeña dejó los dulces en el mostrador, olvidado, mientras se movía a la velocidad de la luz hacia su paciente. Ya no era una figura solitaria, abuela, sino una doctora. Ella comprobó una vez más su condición, antes de responder a su pregunta. Todoroki, experimentaste un ataque de pánico mientras luchabas contra Allen. Se las arregló para calmarte, y luego te dormiste en la camilla. Siento haberlo preguntado tan pronto, pero, ¿qué crees que fue el gatillo? La terminología solo parecía confundirlo, y él se adelantó, con la intención de averiguar qué lo había desencadenado también. En todo caso, tenía una extraña sensación de quemar curiosidad científica. A lo largo de toda esta farsa, había encontrado que disfrutaba de este estilo de pelea, y cuanto más pudiera aprender sobre la mente de su víctima, mejor. A veces el poder abrumador era lo que era necesario, pero a veces las cosas requerían un toque más delicado. Necesitaba todos los datos que pudiera obtener. Un detonante es lo que hace que caigas en un ataque de pánico en primer lugar. Recovery Girl, es muy probable que te pidas esto para evitar que vuelvas a recaer. Si es posible aislarte completamente de esa variable, mucho mejor. Pareces un pánico más físico, así que es aún más peligroso para ti que solo el aspecto mental. Tus latidos se aceleraban anormalmente rápido. Volvió a caer en la cama improvisada y parecía estar pensando cuidadosamente en algo. Recovery Girl también se estaba centrando intensamente en él. Aprovechando la oportunidad, cambió sutilmente su peso de su pie derecho, considerando que había costado más daño que el otro. Fue bastante estúpido de su parte, considerando que había profesionales médicos delante de él, pero sus instintos le gritaban: no muestres debilidad. Era un estado mental que había brotado durante su tiempo como villano, y que había salvado su vida en múltiples ocasiones. Después de todo, no era exactamente un luchador genial. Era esencial tener experiencia, más que nada. No significaba estar en cuclillas si eras listo, o si tenías tiempo de reacción loco si tu cuerpo no podía moverse con él. Todos y cada uno de los movimientos, estrategias y ataque especial se aprendieron a través del dolor. Y un montón de prueba y error. A veces estuvo incapacitado durante semanas a la vez, solo para ser salvado por la gracia de sus habilidades actorales. Pero en este caso, los ojos de un médico resultaron superiores. Allen, ¿te lastimaste los pies? Estabas cojeando por aquí. Si tienes un esguince, tienes que buscar atención médica, querida. Es más observadora de lo que parece. Sus ojos estaban cerrados todo el tiempo, así que, ¿cómo lo supo? Fue en ese momento que Shouto se puso erguido con la intención de hablar, y sintió que su salvador había llegado. Creo que fue cuando usé mi fuego. Mi cabeza estaba muy borracha en ese momento. Si eso tiene algún sentido. Mis pensamientos eran lentos, y mis emociones se sentían más activos de lo habitual. Todo se derritió y estaba tan irritado. Ahí es cuando mi brazo levantó, y yo. Tuvo que tomar un respiro audible para calmarse. Pensé que lo había matado. No tiene sentido, pero simplemente no se me había ocurrido que pudiera haber esquivado. Recovery Girl y Allen se miraron una fracción de segundo, y ella asintió. ¿Te gustaría que me fuera por ahora? Sí es. Agitó la cabeza hacia un lado más o menos. Creo que me convencería de que era mentira. Me disculpo, pero necesito pruebas ahora mismo. Que no maté a alguien. Casi como la telepatía, la chica de recuperación levantó una silla cerca de la cabecera, y Allen se hundió en ella, en silencio, aliviado de quitarle la presión de los pies. Estaba seguro de que lo estaba haciendo principalmente para el estado mental de Shouto, pero se apreció de todos modos. Mientras el palpitante se asentaba a una neblina blanca en el fondo de su mente, finalmente fue capaz de pensar sin obstáculos. Y con ello, se dio cuenta de un detalle crucial. Creo que yo podría haber sido la causa de eso. Ambos lo miraron sorprendido, con un débil remolino de ira en el caso de la chica. No malinterpreten, no lo hice a propósito conseguir un ataque de pánico. Pero podría ser la causa de él accidentalmente usando su fuego. Probablemente debería haber dejado que llegaran a sus propias conclusiones, pero este chico me recuerda demasiado a mí mismo. Lo más probable es que no pudiera vivir conmigo mismo si se desplomara debido a esto. Me estoy blandiendo. Terminaré muriendo en una zanja a este ritmo. A pesar de todo, siguió hablando. Estoy seguro de que tienes al menos alguna idea de lo que mi peculiaridad puede hacer, ¿verdad? Bueno, no es solo un trato hecho. Puede cambiar siempre y cuando esté lo suficientemente cerca y todavía me quede suficiente concentración para manipularla. ¿Cómo puedo explicar esto? No le digo a mi peculiaridad qué hacer y cómo hacerlo, con qué intensidad hacer. Es imposible de hacer.
Le doy código por falta de mejor término. Es semiconsciente, así que es posible que repita lo que ya está hecho. Soy el sujeto principal de prueba en el que experimenta. Se sentaron allí en silencio, sin entender lo que estaba consiguiendo. Entonces la cara de Shouto se transformó de una manera que podía decir que estaba consiguiendo una idea. Tendría que darle más crédito a este chico si ya estuviera empezando a comprender lo que estaba diciendo. Era inteligente. Así que, cuando estabas hablando de desencadenar todos mis santorrinos, y el dolor que soportaría, hablabas por experiencia. Esa no fue la respuesta que esperé, pero sigue perceptivo. No de la manera que esperaba. Esto podría ser malo. La habitación se quedó en silencio por unos momentos. Como la calma antes de una tormenta. Y entonces esa tormenta se desató en forma de Recovery Girl. Para un cuerpo tan diminuto, tenía una tremenda presencia para llamar la suya. Su postura se había vuelto rígida, y su sonrisa había caído de su cara. Pero lo que encontró más aterrador fueron sus ojos. Eran un teal descolorido, un color que casi habría descrito como periwinkle si no fuera por su núcleo de acero. También fueron lo que más le pareció incómodo, pues mientras había una mezcla de ira y desagrado. Su emoción primaria era la preocupación. ¿Usted desencadenó todos sus receptores de dolor? Eres idiota, idiota, tonto de un niño. Ella lo golpeó en la cabeza varias veces con su bastón. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haberte pasado? Podrías haber tenido un ataque al corazón, o tener un shock circulatorio, o... Ella sofocó y se ahogó en su lugar, su intenso aumento de emociones dejando su cuerpo envejecido sin aliento. Tanto Shouto como Deku quedaron aturdidos, aún en el arrebato de la anciana. Deku todavía estaba tambaleándose por la sensación de que alguien tenía una preocupación genuina por él, ella no tenía una agenda, o un deseo de manipularlo. Cuando de repente lo acunó en sus brazos cortos. Lo siento. Siento mucho que hayas tenido que experimentar eso. Debe haber sido difícil. Antes de que supiera lo que estaba pasando, su mano vadeaba a través de sus cerraduras grises de alejadas para acariciar ligeramente su cabeza. Lo siento, presente día, 2 minutos antes de la hora presente. Fue una sensación interesante. Ver a una abuela anciana pedir perdón una y otra vez o algo que ni siquiera fue su culpa. Era pura preocupación. Para él. Nunca pensó que esas dos frases se alinearían y encajarían juntas porque el significado de ello era casi demasiado para soportarlo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado? Ella acababa de conocerlo hoy, no tenía ninguna relación con él, y sin embargo. Ella le había dado algo en 25 segundos que nadie más aparte de su madre le había dado en la totalidad de sus 15 años de vida. Lentamente, ella se retiró de sus brazos temblorosos y discrepándose, acarándole la cabeza por última vez, antes de actuar como si no fuera nada de la norma. Su cortocircuito se reiniciaba el cerebro y se había vuelto al mundo real como si alguien hubiera golpeado el botón de reinicio de la fábrica. Se sentía extrañamente entero y cálido. Fue una sensación agradable. Continuaré con lo que estaba diciendo antes. Si eso está bien. La anciana asintió levemente con la cabeza arriba y abajo antes de declarar. Si revelas que hiciste algo estúpido otra vez, te golpearé. Un descarado escalofrío a través de su giro, y en ese momento, la encontró más aterradora que todo él mismo. Solo un poco. ¿Entendido en su sobreza? Esencialmente, lo que estaba tratando de cruzar antes es que no lo controlo completamente. Básicamente soy un gerente. Y como gerente, atribuí mi rayo para ralentizar o desplazar a las neuronas de llegar al parietal lobe de tu cerebro. Por eso se sentía como si te estuvieras moviendo más despacio y yo me movía más rápido. Pero usar esta peculiaridad en otra persona, y específicamente, para apuntar a una parte del sistema nervioso, eso me quita mucho. Levantó la vista, esperando una interjección, pero lo único que estaban haciendo era escuchar atentamente. No iba a estrellarme y arder en el momento en que empezaste a tener tu ataque. Pero. Apretó silenciosamente su puño. Estaba emocionalmente comprometido. Me irritaba por ser un idiota y suicida. Bueno, es un poco hipócrita de mi parte decir que es un idiota suicida. Pero puedo decirlo. No se ha rendido. Sus acciones parecen más imprudencia que un ideal lleno y pensado. Eso es lo que me hizo irritar. Quería apostar su vida sin considerar todas las consecuencias. Después de que Todoroki me arremetiera desde la clandestinidad, dije algunas palabras que podían aludir al fuego. O en este caso, la parte de fuego de su peculiaridad. No puedo estar completamente seguro, pero mi peculiaridad podría haberlo tomado como una nueva orden. No puedo estar seguro.
Si hubiera sido herido, inmediatamente habría sido capaz de decir que algo estaba mal, y ponerle fin, pero tal y como está, estaba funcionando como se suponía que debía. Si puedo comprobarlo, puedo ver si mi rayo viajó fuera de la lobe de parietal. La anciana se giró y miró a Todoroki, antes de levantar un débil suspiro bajo la respiración. Dios mío, si no fuera suficiente para tener un idiota imprudente, tengo dos en mis manos. Haré que me digas, en todo detalle, a lo que exactamente Allen está aludiendo diciendo que eres un idiota tonto, suicida, pero por ahora, Todoroki, ¿quieres hacer esto? Es simplemente especulación en este momento, y no es necesario para el mejoramiento de su salud física, pero todavía quiere comprobar. Miró fijamente a su mano por un momento, sus cejas se escruzaron mientras miraba lo que Deku ahora se dio cuenta que era la parte de fuego de su cuerpo. Hazlo. Allen se levantó, antes de acercarse al adolescente. Sus manos flotaban sobre su frente, débiles chispas eléctricas cobrando vida. Puedes sentir un pequeño zap, pero nada doloroso. Si te sientes incómodo en cualquier momento, dímelo. ¿Lo tienes? Sí. Sus manos aterrizaron rectas y centradas en su córnea, y comenzó la operación. Se centró en la sensibilidad de su rayo, sintiéndose por donde se sintió similar. Su rayo había estado jugando con su sistema nervioso durante bastante tiempo, así que algunos signos residuales seguían ahí. Claro, de los remanentes semiconcentrados que flotaban en el lobo del parietal, había un rastro casi innombrable que acabó en el frontal lobe. Todo tenía sentido, pensó mientras expulsaba su rayo fuera del cerebro, cuidado de no sobreestimular nada a su salida. Es cierto. Hubo un rastro que terminó en el lobo frontal. Puedo adivinar lo que pasó. O casi por completo hizo que tu impulso controlara cero, o amplificaba tus emociones, lo suficiente para contrarrestar tu razonamiento. Podría haber paralizado tu juicio también. Miró directamente a sus ojos. A pesar de todo, estoy casi 100% seguro de que la razón por la que usaste tu fuego es por mi peculiaridad. Y entonces Endeavor entró en la habitación. Era un hombre grande con una presencia que lo igualaba. Lo único que rivalizó con su masa muscular fue la temperatura de las llamas que rodeaban al hombre. Deku había sentido toda la humedad de su cuerpo evaporarse instantáneamente en el momento en que apareció. Pero, en verdad, no estaba tan enfocado en deshidratarse instantáneamente. No podía sentir su presencia en absoluto. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Nezu, mi hijo parece muy capaz de luchar. Aunque es imperdonable que siga sin poder usarlo, todavía puede seguir luchando contra este chico. Su deshonra anterior probablemente también fue causada por él. No recuerdo que se haya hecho un juicio sobre la conclusión de la pelea. El siempre burbujeante principal salió de aparentemente ninguna parte, pero parecía que había cierta tensión subyacente en él. Tampoco podía sentirlo, esta es una situación peor de lo que pensaba. Endeavor, no podemos permitirle luchar por sus heridas. Peleadas mentales, debo añadir. Si bien toda esta experiencia podría haber sido desencadenada por la peculiaridad de Allen, no se puede negar que Todoroki ha sufrido. Es bastante evidente que Allen ha ganado. Dejémoslo en eso. La temperatura en la habitación se aceleró. Nezu, no creo que lo entiendas. Aunque veo una regla aquí que establece que los combatientes pueden ser retirados debido a lesiones físicas, no veo nada en Shouto. Como su guardián, le doy permiso para reanudar el combate. A menos que quieras despojarte de eso. Yubei probablemente nunca se había encontrado con esta situación antes, así que no tienen ninguna regla para defenderse de ella. Combinado con el no. 2. La influencia de héroe y la esfera de autoridad, ni siquiera pueden tomar represalias. Pero todavía hay una avenida que pueden tomar. Todoroki, ¿quieres seguir luchando contra Allen? Eres libre de abandonar en cualquier momento que desees. Depende totalmente de usted si desea seguir luchando o no. Personalmente, como su director, no creo que sea la mejor idea. Pero la decisión es tuya. En ese instante, se sintió como si el mundo entero estuviera completamente centrado en Shouto Todoroki. Estaba la mirada alentadora de Nezu, la mirada enfadada y penetrante de Endeavor, e incluso Recovery Girl se unió con un deslumbramiento de indignación. Deku simplemente suspiró a sí mismo, porque su respuesta ya estaba presente dentro de una mirada propia. Una mirada de determinación insuperable. Lucharé. 1 minuto antes de la hora actual. Así que ha llegado a esto. Puede que no sea tan malo para los villanos, sin embargo, considerando que el público probablemente estará en una indignación. Toda la prensa acudirá a la escena como llenas. Dicho esto, sus ojos se abalanzaron sobre la personificación viva de un personaje rival genio de la operación.
Incluso tenía la coloración de una raza de personajes de ficción ampliamente temidos conocidos simplemente por Simsok. O en términos civiles, Self-Insert Mary, o Gary Gender Equality, su original character. Tenía heterocromería, pelo multicolor, y tenía un Zuko Scar TM. Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, no importa cuán improbable, debe ser él. Tan interesantes como las teorías que sugieren que Shouto es un Sixok, no cambia el hecho de que tengo que luchar contra él. Mientras estaba discapacitado, drenado, herido y peleando con un oponente que acabo de pasar los últimos 5 minutos explicando los entresijos de mi Kirka aleluya. Todavía tenía que ganar encima de eso, All for One, en verdad, esa fue una de las cosas que más le hizo llamar. ¿Qué tipo de castigo recibiría si fallara? ¿Recibiría un castigo? Llegó a las semifinales, ¿fue eso lo suficientemente bueno? Todos para uno se apoyaba en uno de los males más antiguos, el miedo de lo desconocido, para mantenerlo motivado. Para una persona normal, dejar que su propia imaginación se convirtiera en el cuchillo que los cortaba era increíblemente efectivo. Bueno, nunca fue una persona normal con la que estar. Ser suicida era una manera bastante efectiva de aplastar los nervios que podrías haber tenido. Solo tuvo que ignorar sus instintos por ahora porque había un concepto cansino que existía llamado el panorama general. Hasta donde él sabía, era imposible matar a alguien cuando, bueno, estabas muerto. Además, él era el único en condiciones de hacerlo, así que no podía contar con que otras personas recogieran el holgura. Confía en mí, lo intentó. Contratar asesinos a través de un tercero con el salario sorprendentemente generoso que All for One le había dado a sí mismo, incitando a la gente que odiaba el símbolo ilusorio del mal para atacarlo en masa, y usando un plan infalible para envenenar su té con una base indetectable e inodoro, él simplemente bebía normalmente, el bastardo, todo mientras culpaba a algún gruñido. Nada de eso funcionó. Vamos a reanudar la pelea en un minuto. Ambos concursantes, por favor prepárate para entrar en la arena. La voz eléctrica llena de estática lo despertó de su mar de pensamientos. Se levantó, olvidando momentáneamente las dolorosas quemas en el fondo de sus pies. No se olvidó mucho. Un súbito silbido escapó de su boca, y le tocó su turno ser protagonizado por toda la habitación. Muéstrame tus pies. Ahora. Sintiéndose su tono autorizado en su médula ósea, Deku sabía que no había manera de que fuera a salir de esto ahora. Se agañó al suelo y comenzó a intentar quitarse los zapatos de sus pies. Estaban pegados a sus pies y no salían. ¿Alguien le importaría darme un cuchillo bastante afilado? La chica de recuperación lo miró con sus ojos reales. Había empezado a fijar su apariencia como una señal de que hablaba en serio. Allen, ¿qué crees que es la causa de esto? ¿En qué momento sucedió en tu pelea? En realidad, es autoinfligido, levantó la vista para ver el horror amanecido en sus caras, y parece que se habían equivocado de idea. No había tenido que recurrir a eso en un tiempo, así que sus preocupaciones fueron malinterpretadas. Aunque era solo porque había estado tan ocupado recientemente, apenas tuvo tiempo para pensar realmente. Su situación podría considerarse una bendición si miras lo suficiente y entrecierras los ojos. Jaja, fue cuando estaba escapando de esa bola de fuego con la que Shouto-san me atacó. No soy un tipo de mejora pura, más como un gato de todos los oficios, así que para obtener la velocidad suficiente para salir de ella, tuve que sobrecargar mis pies con electricidad. No es tan malo como parece. Probablemente ya empezó a curarse. Es bastante común con todos los tipos de rayos. Si realmente nos lastimamos con él, rápidamente vuelve a la normalidad. Justo como Kaminari. Si una persona normal realmente tuviera ese tipo de lesiones cerebrales traumáticas, probablemente sería un vegetal para el resto de sus vidas. Sin embargo, se convierte en un idiota por un segundo y rápidamente vuelve a la normalidad. Odio que las peculiaridades no puedan ser explicadas por la ciencia. Recovery Girl lo miró como si estuviera tratando de mirar las profundidades de su alma. No importaría porque este mocoso no sería capaz de recibir tratamiento, no si quiere seguir en el torneo, eso sí, dijo. Endeavor, te aconsejaría que no antagonizaras al otro concursante. Deku acaba de mirar la pelea del dúo que intercambió palabras en lugar de puños. Fue bonito que no tuviera que mostrar el lío que su pie se había convertido viendo como que Shouto podría tener un efecto adverso en él, pero al mismo tiempo, se sentía un poco asqueado. Porque a pesar de la profesión de Endeavor, su primera reacción al ver a un niño herido fue usarla para amenazar a dicho chico para el mejoramiento de su hijo. Podría regañarlo en público, de hecho, eso probablemente aliviaría un poco de estrés.
Pero al mismo tiempo, es el héroe número 2. ¿A quién le importa? Esto es solo una identidad falsa de todos modos. Una identidad falsa con un arma secreta bastante poderosa en eso. ¿Realmente estás desesperado, no? Y un poco repugnante para arrancar. La enorme masa de músculo y llama se dio la vuelta lentamente, la temperatura circundante aumentando hasta nunca antes vistas alturas. ¿Qué acabas de decirme, mocoso? En lugar de intimar o asustar, Allen, no, Deku sonrió. Era una cosa pálida y delicada, que era exactamente lo opuesto a todo lo que se suponía que una sonrisa iba a encarnar. Era una sonrisa llena de apatía, desprecio y piedad por el desperdicio del espacio frente a ella. Lo siento, eres difícil de oír. Puedo repetirlo para ti si lo deseas. El aire hervido. Ah, ya veo. ¿Escuchaste lo que dije perfectamente, no? Solo intentabas intimizarme, honestamente no pude decirlo. Fue un intento bastante a medias, ya estaba lívido, fuego fundido circulando en sus venas en lugar de sangre mientras se cierne sobre la cabeza. Hey, Endeavor, ¿estás tratando de amenazarme ahora? La temperatura se ha vuelto bastante alta aquí. No creo que estés siendo tan heroico. Su párpado ligeramente se desconectó, apenas retrasando de quemar todo. Tus padres han fracasado en educarte tanto. Tú mocoso insolente. Dejó que un toque de su verdadero yo se deslizara a través de la máscara que había construido tan cuidadosamente. No solo lo usó esta misión, la había usado toda su vida. Una imagen de normalidad, de la debilidad. Estar deprimido, siendo suicidas, no eran bolsas de temporada que te gustaban porque era toda la rabia. No se suponía que estuviera romanticizado. Si fuera posible quitarlo, curar el daño que causó, y sellarlo para siempre, los que lo tenían pagarían cualquier precio. Fue destruyendo el alma, desordenado y crudo. No era bonito, encantador, o algo que encajaba bien con el resto de la sociedad. Esa era solo una ilusión elaborada por aquellos que estaban plagados por ella. Y se aferraron a ella por la vida querida. Y así, cuando todos los que miraban lo tenían un sabor débil en la profundidad aparentemente interminable de sus ojos, no pudieron evitar dar un pequeño y minúsculo paso atrás. Cualquiera lo hubiera hecho. Tenía agujeros negros para los ojos. Los ojos que se tragaron toda la felicidad, y vitoreaban, nunca dejándolo llegar a la persona del otro lado del agujero. Todo estaba triturado en polvo fino, y griega. Solo podía mirar. Eran terriblemente tristes, ojos vacíos. No la insultes. Ella me dio lo mejor de todo, incluyendo la educación, a costa de todo su tiempo y energía. Es simple, de verdad. No te estoy respetando porque no te encuentro digno de respeto. Hey, ¿es la razón por la que Shouto-san tiene miedo de su chimenea por tu culpa? Todo su cuerpo se movió. Ah, así es así. Debes sentirte tan orgulloso de ti mismo como padre. Puedo sentirte preguntándote por qué lo sé por aquí. Bueno, por una que a menudo decía durante el partido que ganaría para rechazar a alguien. En ese momento, descarté que pudiera estar en contra debido al trauma u otras personas similares. Así que debe ser una persona que estaba a su alrededor rutinariamente. Alguien que conoció solo una vez no tendría tal impacto en su psique que caería en un ataque de pánico. Y tú fuiste el que causó su ataque de pánico, habló temblorosamente. No del todo, no tengo el control para crear algo que no existe ya. Simplemente quité accidentalmente a los limitadores y le permití salir a la superficie. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el culpable debe ser alguien importante para él y estar cerca con suficiente frecuencia para importar. Amigos, tal vez, pero eso es un poco más estirado. Los amigos no suelen tener tanta importancia en la mente de alguien. Con mucha frecuencia es familia en casos como este. No podía estar muy seguro, pero tu reacción me lo dijo. El agujero negro se expandió. Tú eres la que abusó de él. Bueno, ya lo sabía desde el principio, pero necesitaba una razón para saber lo que sé. Realmente no es tan difícil de averiguar. Pasó por delante de la figura conmocionada y temblorosa. Por supuesto, todo esto es evidencia circunstancial. Pero donde haya humo, el fuego no suele quedar muy atrás. Como pareces aficionado a las amenazas, jugaré con tu juego. Si tratas de tomar represalias como resultado de esta pequeña conversación, 1, tendrás que responder ante el gobierno americano, y 2, no puedo prometer que los medios de comunicación no escucharán de tus pequeñas desventuras. Ahora, si me disculpan, tengo un partido. Se inclinó fuertemente en otra dirección, más específicamente donde estaba Nezu. Me disculpo por mi falta de modales, señor. Te he hecho esperar por mi insignificante pelea. Puedo empezar el partido en cualquier momento.
Nezu lucía ligeramente conmocionado, pero se calmó con un largo y pesado suspiro. Vamos a hablar de esto más tarde. Solo ve a tu fósforo. Se enderezó de su arco. Entendido. Hoy en día, 35 segundos hasta la hora actual. La pelea fue interrumpida temporalmente, y ahora la reanudaremos una vez más. El origen del ataque de pánico ha sido afirmado como causado por la pérdida accidental de control a causa de Allen Bowman. Nos disculpamos sinceramente por la interrupción momentánea. Sintió una breve oleada de una sorpresa que se redujo a fuego lento a un pozo cada vez mayor de cinismo. Bueno, él supuso que todavía eran humanos antes de que fueran héroes. Los humanos actuando sobre sus propios intereses propios por el disuasorio de los demás apenas era algo nuevo. Parecía que una parte de sí mismo todavía tenía un poco de esa idolatría ingenua y ciega de los héroes en el fondo. Tendría que localizarlo más tarde y matarlo. Ya había sido apuñalado un par de veces, así que todo lo que tenía que hacer era seguir el rastro. Shouto era rígido ya que rápidamente recibió información. Pero, no podía averiguar de qué estaba susurrando la multitud tan venenosamente, o por qué los héroes profesionales habían elegido torcer la verdad. Él mismo sabía en el fondo que era por sus propios problemas. Si estaba sufriendo algún tipo de reacción por eso, entonces. Es por mi marca que están actuando así, Shouto-san. Probablemente obtendré una foto principal y un artículo. Cambiar a estudiantes de América fuerzas de su competidor en un ataque de pánico. No es exactamente lo ideal, pero me llevaré lo que pueda conseguir, supongo. Si este fuera su verdadero yo, este tipo de revés sería devastador. Su marca sería marcada permanentemente con la marca de hacer que su compañero competidor cayera en un ataque de pánico. No importaba que lo vestirán con palabras como accidental. Para una carrera como un héroe que prosperó en los medios de comunicación y la propaganda, esto fue un bien como una sentencia de muerte. ¿Y no fue una triste realización? Que el acto de salvar a la gente podría potencialmente arruinar vidas. Todo lo que se necesitó fue un solo artículo que puede que ni siquiera sea la verdad. Muchos simplemente toman lo que ven justo ante sus propios ojos como la verdad absoluta, sin siquiera tratar de despegar las capas. Les dije que era su culpa. Incluso si él es el héroe número 2, eso debería ser suficiente para tenerlo pudriéndose en la cárcel. Además, tenemos a Olmig de nuestro lado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tenerle miedo? Lo miró fijamente, no habiendo esperado que estuviera tan abierto al respecto. Uno de los muros mayores de este tipo de casos fue obtener el reconocimiento de la víctima de que estaba sucediendo en primer lugar. Si tenían esta información, ¿por qué se pusieron del lado de Endeavor en primer lugar? En realidad, ¿por qué eran tan específicos? Endeavor esencialmente había escupido por toda la cara e insistió en continuar el partido mucho más allá de cualquier sentido de racionalidad. Podrían haber dicho que Shouto era mejor y expresaron su deseo de continuar el partido. Tenía la posibilidad de llegar a ser perjudicial para él, pero todavía era un adolescente. Mientras dijeran eso y se aferraran a él, la gente se olvidaría a su debido tiempo. No tenían que preocuparse demasiado por cualquier cosa que el escándalo pudiera intentar arrancar en primer lugar. Tenían todo poder. La situación era solo esa unilateral antes porque Endeavor era el padre de Shouto, o un estudiante de intercambio ni siquiera significaba tanto. Pero, técnicamente era de los Estados Unidos de América, objetivamente, una hegemonía entre los países del mundo. Aunque se habían quedado rezagados en los últimos años, seguía estando entre las principales naciones del mundo. Tenía mucho sentido, de verdad. Los británicos tuvieron su turno en la corona, y luego lo hicieron los estadounidenses. La historia es un flujo imparable y si alguien se atreve a tratar de detenerlo, se ahogará en sus sangrientas aguas. Pero aún así. Esta era realmente la pena la posibilidad, en sus mentes, de que los Estados Unidos pudieran ofenderse. ¿Qué diablos estaba pasando? La nueva información acaba de salir a la luz. La peculiaridad de Allen simplemente ha proporcionado el ambiente y la estimulación necesarios para Todoroki. La causa principal es el trauma y el abuso. Por respeto a los deseos de Todoroki, no haremos público la investigación. Una respiración audible resonó a través de toda la arena. Llevaremos al culpable ante la justicia. Parece que el presente Mig no fue informado de lo que pasó a última hora en la habitación. Me preguntaba dónde estaba Aizawa, pero Nezu debió enviarlo a la cola de Todoroki para interrogarlo sobre lo que Endeavor le hizo. Pero nadie le dijo a Present Mig que los planes cambiaron, por lo que esa pequeña transmisión llegó a oídos de todos. Mi caprichoso plan de alivio del estrés salvó inadvertidamente esta identidad.
Yo miraría eso. Toda la arena se sentó allí por un minuto, disfrutando de la incomprensión. Era un cuento tan fantástico que habrías pensado que venía de un cuento de hadas y una secuencia de eventos tan raros e inusuales que parecía que solo podría haber venido de la mente enrevesada de un autor tratando de interpretar al filósofo. Pero los huesos desnudos de la situación eran inquietantemente recurrentes. Alrededor de la mitad de los niños declaran haber sido abusados en algún momento de su vida, 25% al 50%. Cada año, esos son unos 3 millones de niños al año. Cada día se denuncian aproximadamente 8 casos. El porcentaje de los abusados sexualmente es aún más horrible. Pero la gente no se da cuenta de estos horrores porque la víctima nunca se lo dice a nadie. Incluso si escucharon una rara historia de alguien dispuesto a explorar la agonía de su sufrimiento, no golpea cerca de casa. La mayoría simplemente suspira, tal vez ofrecen una muestra de falta de sentido como, el mundo es un lugar tan horrible, el pobre querido, sin darse cuenta de que es solo uno de muchos. O tal vez no importaría lo que pensaran de ello. Nunca revocaría sus recuerdos o impediría que las pesadillas adivinaran sus almas. Difundir información no haría nada por las propias víctimas, no, pero podría ayudar a los potenciales. Puedes decir que no, no tienes la culpa, hay ayuda que quiere ayudarte, etc. Desafortunadamente, no importa cuánto se encienda la pantalla y se cuenta una historia, a menudo no es suficiente. Como no lo están viendo, no experimentar a alguien mirando hacia arriba en su alma y admitiendo, sí, yo, fui abusado. O tal vez, en séptimo grado, ¿recuerdas cuando me fui un par de días? Yo, traté de suicidarme. No es real para ellos. La distancia de imágenes intermitentes mostradas en una pieza lisa y plana de metal y vidrio bien podría ser la distancia del propio mundo. Pero cuando la situación está justo delante de sus ojos, sin ese amortiguador, no pueden evitar sus ojos. Y tal vez, por eso la multitud reaccionó como lo hizo. Miradas de ojos anchos, y tontos, llamadas incómodas de condolencias. Realmente no puedes decir nada en esta situación porque nunca sabrás la verdadera profundidad de su sufrimiento. Tampoco podrás hacer que todo vuele mágicamente. Pero a veces. A veces es el pensamiento lo que cuenta. Todoroki estaba en medio de experimentar una sensación que nunca había experimentado antes. Nunca había tratado de buscar lástima antes, o vocalizarlo para el caso, pero por alguna razón, las intentadas ser llamadas tranquilizadoras eran agradables. Se sentía extrañamente en paz, con el secreto que había guardado tan celosamente a la intemperie. Si antes, estaba luchando una guerra en una dimensión separada donde nadie vio, se preocupó o conoció de la situación en primer lugar, ahora, estaba luchando en el mismo mundo con un ejército a su disposición. Fue increíblemente liberador. Se sentía invencible. ¿Los dos concursantes todavía quieren seguir luchando? Sí. Dos voces se combinaron en una. Los sentidos de Todoroki se volvieron hipersensibles, y su concentración brilló con un filo fino de afeitar. Si tuviera algún pensamiento que sobrara para algo más allá de este momento, podría haberte dicho que nunca antes se había concentrado tan intensamente en la totalidad de su vida. Pero como estaba, solo estaba enfocado en este momento y nada más. Los grilletes de su conciencia fueron aflojados, no al legado de otro, sino por sí mismo. Más que rechazar a su padre, o ganar el torneo, solo quería pelear con él. Y obtener respuestas a todas las preguntas candentes en su mente. ¿Qué quiso decir cuando dijo que su peculiaridad era solo suya? ¿Qué significaba abrazar su poder? Se sentía como si estuviera tan cerca de encontrar las respuestas a estas preguntas, pero tan lejos al mismo tiempo. La única solución que se le ocurrió fue luchar. Y así, tiró lo que su padre pensaría de sus acciones, de lo que él mismo pensaría de sus acciones, y simplemente dejó que el poder fluyera. Circula suave y naturalmente, es débil pero no quemado calor que le recuerda a fríos días de invierno acurrucados con una taza de cacao caliente. Más irónicamente, le recordaba a su madre. Era raro, pero recientemente había empezado a asociarla con el fuego. No de su padre, sino una bonita llama rojiza dorada que encendió el camino en la oscuridad. Una llama tan reconfortante, y tan suave. El fuego puede destruir, pero también puede calentar y calmar. A pesar de que tiene una peculiaridad de hielo de todas las cosas. Su alma ardiente lo había escaldado una vez, pero eso no le impidió recordar todas las veces que no lo hizo. Olvidé algo tan básico. Mi llama no es de mi padre. Igual que el fuego de madre es suyo. ¿Cómo podría olvidar algo tan importante?
Miró a la figura que le enfrente, que no se había movido ni un centímetro desde que Present Mic había comenzado oficialmente el partido. Estaba agradecido por ello, a pesar de que probablemente era solo un montaje para otro de sus, muchas, tácticas encubiertas. Allen Bowman, era una persona extraña, incluso por los estándares imprecisos de Todoroki. Trabajó muy duro en clase, siempre se podía contar con una respuesta, académica o no, y se había mostrado ser amable y amistoso. Y sin embargo, a pesar de todos esos rasgos, estaba frío. Nunca lo había visto reír o incluso romper una sonrisa que no fuera una educada, neutral. Todoroki no era exactamente uno para hablar de todas estas cosas, considerando que era prácticamente el mismo, pero, lo único que se sintió más extraño fue que parecía disfrutar del sufrimiento. Casi como si pensara que se lo merecía. Cuando tuvieron que correr para construir la resistencia, cuando practicaron recibir golpes de sus compañeros de clase, e incluso cuando tuvieron que pasar por la práctica final del infierno militar como nombrada por sus compañeros de clase, Allen no había mostrado ninguna reacción típica de los adolescentes. No había soltado un solo gruñido o queja durante toda la prueba. Incluso sintió que sus músculos estaban quemados y al final. Y había estado sujeto al entrenamiento extremo de su padre desde el día que cumplió 4 años. No había ninguna evidencia definitiva que sugiriera que pensaba que lo merecía, que era cierto, pero que sin embargo se sentía como si no. Su instinto había sido correcto más veces de lo que no había sido. Tendría que confiar en eso. No estaba seguro de qué esqueletos acechaban más allá de la puerta de su armario, ni por lo que había pasado en su vida, pero tal vez podría pagar su bondad. Deive las heridas. Retribuye el dolor. Tal vez, podría convertirse en un verdadero héroe, y salvar a la gente. Tanto de ellos como de otras personas. Pero no era tan bueno con las palabras. Tendría que llegar allí eventualmente, pero por ahora. Allen Bowman, te pelearé con mis llamas. Espero que esta lucha te ayude, ya que me ha ayudado. Allen reaccionó a las palabras como esperaba, lo cual no es mucho, pero pudo decir por el débil movimiento de su ojo que fue sorprendido desprevenido. Respondió en especie con un ataque propio, enviando varias ráfagas grandes de llamas luminiscentes. Era como si el fuego fuera un rey. Tenía un cuerpo grande de rojo con toallitas de oro fundido en la parte superior de su cabeza. El poder y la energía que se contenían en ella casi le hicieron caer en un fervor borracho de ebullición. Pero sabía que su oponente no era de los que los mataran con tanto. Claro, cuando el fuego se despejó, no se la veía por ningún lado. Sabía que debía estar más preocupado, debería haber sentido adrenalina desbordada en todos y cada uno de los poros de su cuerpo, pero todo lo que podía sentir era una especie de emoción retorcida y el regreso de su concentración puntual. ¿Dónde aparecería después? ¿Qué tipo de ataque utilizaría? ¿Sería su mano o su pie? Seguramente, su mano si iba a usar su peculiaridad, no, soltó la electricidad de sus pies, así que cualquier cosa va. Todoroki Shouto había entrado sin saberlo en un estado mental que muchos artistas marciales buscaban encontrar toda su vida. Una adrenalina, pain, y el miedo son necesarios hasta cierto punto. Le da a la gente ese impulso extra, le hace saber a la gente que algo está mal, y evita que el ego de la gente haga que los maten. Pero si tu cuerpo es tan fuerte como el granito, si tu intuición es tan fina como la arista de una navaja, y tu sabiduría es la de un viejo sabio, estas funciones que se supone que te ayudan a sobrevivir se vuelven perjudiciales en su lugar. Comienzas a entrar en pánico, tu concentración comienza a adelgazar, y tu atención se extiende tan vagamente como el número de recelos en tu corazón. Aunque el cuerpo, la intuición y la sabiduría de Todoroki no son tan refinados como los artistas marciales de antaño, tampoco lo es su oponente. Ambos son meramente adolescentes. Pero la cosa es que Todoroki no es lo suficientemente malo como para que la exclusión de tales químicos y sentimientos se vuelva perjudicial. Llegó al verdadero estado en el que Allen engañó con su peculiaridad para entrar. Sucedió que Allen odiaba más a este tipo de rival, y era el tipo que más sufría against. Y así, cuando Allen cayó del cielo como un cometa, con el pie balanceándose como una espada de Damocles, Todoroki reaccionó. Con una ola de hielo escalofriante que se expandió rápidamente en existencia. La cara de Allen se frunció en sí misma con una mueca, golpeando el hielo torpemente con su pierna. Era obvio ver que estaba más acostumbrado a sus puños. Pero a pesar del rígido y equivocado lío de sus movimientos, logró despejar todo el hielo que envió en una ola, dejándolos inofensivamente tocar el suelo. Pero no fue suficiente. Fue solo una ola después de todo.
Todoroki derramó más y más hielo, y a los pocos segundos, unos pocos carámbanos de la suerte que habían pasado comenzaron a congelarlo entero. Pero Allen todavía tenía ímpetu e inercia de su lado. Su pie se estrelló en la cara de Todoroki cuando ambos fueron enviados a caer al suelo. Desafortunadamente, ese poco golpe no fue suficiente para deslumbrar a Todoroki por mucho tiempo. Todoroki se puso de pie, mientras Allen yacía paralizado en hielo en el suelo. Todoroki escuchó descaradamente este último suspirar desde su lugar de descanso en el suelo, afortunadamente sin mirar todo eso herido. Aprovechó la oportunidad para examinar sus ojos, y aunque todavía parecían algo vacíos, había una pequeña chispa de algo que no había existido antes. No estaba seguro de si era bueno o malo, pero ojalá, sacó algo de esta pelea. Igual que él. Tienes mucha suerte de que el hielo sea un mal conductor de electricidad. Esto es tan frustrante. ¿No podrías ser literalmente como cualquier otro héroe profesional y tener poderes de agua? En serio, quiero saber por qué cada uno tiene una peculiaridad tipo agua. Suspiró una vez más de una manera sorprendentemente animada antes de llamar a Midnight-sensei. Me rindo. Los aplausos fueron ensordecedor, aunque parecía que Shouto no podía oírlo. Todos lo animaban, no a los vítores de no importa que se usaron en partidos anteriores. Probablemente porque esto se parecía a una lucha real, en lugar de un derribo con una sola mano. Fue un partido corto, pero podría haber ido de cualquier manera. A pesar de eso, estaba más preocupado con él, curiosamente. Sin embargo, tampoco parecía que sospechara de él. Parecía ser un caso de simpatía, más que nada. Debe haberse quitado sin saberlo de su máscara y Shouto lo vio. No tenía ninguna razón para mirarlo de esa manera si todo lo que veía era su personalidad proyectada. Después de todo, eso dijo, ¿por qué me prestaba tanta atención en primer lugar? Podría ser porque soy estudiante de intercambio de divisas, pero realmente no parece del tipo que se preocupa. Pero también notó el inconveniente de usar mi peculiaridad en mi estilo actual y parecía importarme mi bienestar. Los héroes son raros en general, supongo. Al final, no parece que pueda obtener una respuesta tan fácilmente, pero no parece que haya albergar ninguna sospecha en este momento tampoco. Lo que sea, digamos que mi suerte se está dando la vuelta. No sirve de nada. Fue despertado de su torrente en espiral de pensamientos por el calor del lado izquierdo de Shouto y casi se sintió tan incómodo como cuando tuvo que contenerse de romper el hielo con un rayo. Toda la duración de su cautiverio en el hielo se pasó librando una guerra contra sus instintos. Intelectualmente, sabía que un aspirante a héroe nunca lo acabaría en la televisión en vivo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso ahora, no pudo evitar fantasear con todas las formas diferentes y mides en que podría ser asesinado solo en esta posición. Asado como un pollo caí, perdiendo sus extremidades por la helada de los trozos de hielo que todavía esclavizaba su cuerpo, o tal vez simplemente freír su cerebro con las piedras de azufre ardiente del infierno. La tentación era aún más difícil de refutar teniendo en cuenta que podía meterse con su cerebro un poco para hacerle hacerlo. Los sentimientos de incómodo se desvaneció, mientras libraba otra estúpida guerra dentro de su cabeza. Duró hasta que Shouto alejó su fuego, dejándolo libre de su jaula de hielo. Su mano se extendió para ayudarlo, viendo que estaba perdido en el pensamiento. Al menos tenía modales, y antes estaba evitando el contacto con una desconocida. Es bastante listo. Es bonito darle la mano, en vez de acomodarte para tu cabeza, supongo. Fue un buen partido. Salió de la arena sin esperar una respuesta, porque un problema mayor acababa de caer en su regazo. Así que no era solo mi imaginación. Pensar a propósito algunos pensamientos suicidas en medio de todo, y bajo y aquí, mi mano era increíblemente difícil de levantar. Así que no activaría mi peculiaridad en Todoroki, podría haber sido el hielo, pero mi mano funcionó perfectamente cuando le estaba estrechando la mano. Agitó la cabeza descaradamente. No puedo llegar a una conclusión tan rápido. Tal vez, simplemente se descongelaban en ese momento, o tal vez el aire era más cálido alrededor de Shouto-san. Usó su mano izquierda cuando me ayudó. Aunque, no puedo descartar que mi peculiaridad actúe como una posibilidad. Evitaré usarlo por el momento. Su atención fue aprovechada en el siguiente momento por el chillido y los gritos de su celular. Más específicamente, el único de todos sabía el número de. Su instinto se sentía como hecho de acero, ya que una sensación mareada hizo un hogar para sí mismo en su estómago. Sabía que tendría que enfrentarse a esto eventualmente, pero eso no le impidió sentir un ligero malestar ante la perspectiva. Obligó a sus dedos a desbloquear el teléfono y responder a la llamada, tardando unos segundos en respirar.
Necesitaba estar tranquilo, y negociar un buen resultado al máximo de su capacidad. Empujaba hacia abajo en el botón verde con dureza. Hola, padre. ¿Cómo podrías estar llamándome? Podía imaginar sus rasgos faciales demoníacos a su solo tono de voz. Estamos un poco decepcionados, los que volvimos a casa. Esperábamos que consiguieras el primer lugar, después de todo. Así que eso era lo que esperabas. No sé si puedo salir de esto, pero tendré que intentarlo. Jaja, no es tan fácil. Me alegro de que todos tengan grandes expectativas de mí, pero no es tan fácil conseguir el primer lugar con mi peculiaridad. Pero sí llegué a las semifinales. Seguramente eso es lo suficientemente bueno para presumir de los vecinos con ellos. Hubo una breve y abrupta pausa, que Deku estaba seguro que se suponía que lo ponía nervioso, y perdería la compostura. Hasta cierto punto fue eficaz, pero tuvo mucho menos impacto cuando sabías que estaba ahí para ese propósito específico. No era que le preocupara, era el hecho de que falleció. No importaba que All for One no fuera muy específico cuando le dijo que ganara. Tampoco importaba que su peculiaridad estuviera severamente restringida. Todavía falló una orden. Ah, pero podrías haber ganado, ¿no? Qué pena, este es el trato que recibes por ser una buena persona en estos días, ¿eh? Me hace preguntarme por qué la gente se molesta. ¿Realmente has crecido mientras no vis, no? Ayudar a tus enemigos. Es como si pudiera leer mi mente. Esta es una de las cosas que me preocupaba de que se aferrara más. Bueno, soy un héroe, ¿no? Tengo que actuar el papel, y además, ¿quién hubiera pensado que habrían continuado el partido? Todo apesta a la política. Incluso le expliqué que no era la causa del ataque de pánico y que era abuso infantil, sin embargo, todavía no lo hicieron. Lo interrumpieron. Llamadlo honestidad, deberías haber evitado todo en primer lugar. Sabes que no disfruto las excusas, Allen. Maldita sea, así que se supone que debo chuparlo y aceptar obedientemente mi castigo. ¿Es eso? Lo siento, señor. Me adelanté a mí mismo, oyó el sonido de los pasos acercándose, y supo que su suerte se avecinaba. Lo siento, padre, pero uno de mis compañeros tiene un favor que pedirme. Te llamaré más tarde. Golpeó el dedo en el botón de llamada final tan rápido como sea humanamente posible, antes de convertirse rápidamente en la encuesta quien venía exactamente hacia él. Había elegido a propósito un lugar que estaba a la intemperie, pero lo suficientemente aislado como para que la gente rara vez llegara a través. Nada gritaba más que estar asustado en un lugar sospechoso. Y así, se dio la vuelta lenta y tranquilamente, incluso a través de la sensación de hundimiento y hundido en su intestino. No era tan malo como cuando estaba a merced de todos por uno, pero definitivamente tuvo un mal presentimiento. Se demostró que fue cierto segundos después, cuando se dio la vuelta para encontrar nada menos que al propio Bakugo Katsuki. Quiero hablar contigo, más tarde. No tengas prisa por salir de la escuela. Con esas dos frases dichas y habladas, se giró y se alejó. Y la mala sensación en su intestino aumentó con cada paso que dio.